¿Qué tal, señores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con Steven Patton. Él es director del programa de monitoreo físico del Instituto Smithsonian. Hoy conversaremos acerca del cambio climático y sus efectos puntuales en Panamá. Steven, cuando usted comenzó su carrera, ¿preveía que el cambio climático avanzaría tan rápido? ¿Cuáles eran sus proyecciones al respecto? Buenas y bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad para hablar sobre esto. Hace 20 años, el tema de cambio climático ni siquiera estaba en el radar de nadie. Pero más y más a nivel global y también a nivel nacional, estamos encontrando evidencias que coinciden con las predicciones de cambio climático. Una de las cosas que tiene Panamá, que no tienen muchos otros países, son datos climáticos de larga duración y de muy buena calidad, sobre todo de la Autoridad del Canal de Panamá. Y esas bases de datos permiten empezar a estudiar los cambios a largo plazo, que no es posible sin esos datos. Y la evidencia que tenemos es que sí, hay cambios recientes que simplemente no tienen análogo en el pasado. Y todos coinciden con las predicciones de cambio climático. Del monitoreo realizado puntualmente en Panamá, ¿hay algo que lo sorprenda o que más le llame la atención? Son los cambios en los patrones de precipitación. Regresando nuevamente a los datos de la ACP. La ACP tiene datos de precipitación que datan de más de 142 años. En todo ese tiempo, solamente en los últimos 22 años, hemos experimentado 8 de las 10 tormentas más grandes, los 2 años más secos y los 3 años seguidos más secos en la historia. Y sería una cosa que solamente tuviéramos 40 años, entonces no significa nada, simplemente al azar. Pero cuando uno tiene 142 años y solamente en los últimos 20 años estamos experimentando extremos que nunca jamás se vio en el pasado, eso sí es una llamada a la atención. ¿Qué zonas de Panamá serían las más vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático? Hay dos maneras de contestar eso. Geográficamente son los sitios costeros que son sujetos al aumento del nivel del mar. Vamos a ver un aumento en la cantidad de erosión e inundaciones costeras, pero también son las comunidades. Hay comunidades en Panamá que son mucho más vulnerables a los efectos porque no tienen la capacidad de manejar los impactos. Es una cosa que llega una tormenta en el sur de Panamá y hay suficientes recursos para amortiguar los efectos de corregirlos, pero es otra cosa en las comarcas que llega una tormenta grande y puede durar décadas antes que se resuelva todo el daño. En el aspecto geográfico, ¿hay algún punto que ya evidencie esos cambios en cuanto al cambio climático? Nuevamente, es difícil para los científicos decir que X es causado por Y. Lo que podemos decir es que lo que estamos observando corresponde a las predicciones. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en la costa de Bahía de Panamá, es un aumento de cantidad de erosión en sobre todo los sitios de manglares. La ACP tiene grandes problemas, no grandes problemas, retos en manejar la situación del agua, porque con todas las inundaciones y sequías, el manejo del agua dulce en el cuenca del canal es más y más un problema para ellos. Hablando del aumento de la temperatura en el océano, ¿cuánto ha aumentado en Panamá en los últimos años? Depende en el mar. Los datos que tenemos en el Caribe indican que ha habido un aumento desde que empezamos el programa en 1972 de aproximadamente 1 grado Celsius. Pero en el Pacífico todavía no hemos visto un aumento. Pero no es de sorprender porque son mares diferentes, con corrientes diferentes. Pero tarde o temprano el Pacífico también en la Bahía de Panamá y Golfo de Chiriquí va a empezar a subir la temperatura. ¿Y en cuanto al nivel del mar, ha aumentado? Sí,
Pero uno de los problemas que tenemos en Panamá es que no tenemos un sistema de mareógrafos de punta. Y los únicos mareógrafos de punta que hay en Caribe solamente tienen acaso 8 años, que es muy poco para hablar sobre aumento del nivel del mar. La ACP ha mantenido mareógrafos a través de varias décadas y los datos, esos son la mayor cantidad de datos que existen y esos datos dicen que sí, el nivel del mar está aumentando y también hay información por satélites y para resumir, en el Caribe el nivel parece en este momento estar subiendo alrededor de 3 milímetros por año y en el Pacífico alrededor de 1.5 milímetros por año. ¿Cuál sería el impacto del cambio climático en nuestra estación seca y en nuestra estación lluviosa? Normalmente es agua. Panamá, como todo el mundo sabe en Panamá, tenemos mucha lluvia, pero 3/4 de esa lluvia cae durante la temporada de lluvias. El reto siempre en Panamá es manejar la temporada seca y eso realmente también es el punto clave para el manejo del cuenca del canal. Aunque en los años secos hay casi siempre suficiente agua durante la temporada de lluvia, es la temporada seca. Y si no ha llovido suficiente, que entramos temprano en la temporada seca o salimos tarde de esas temporadas, y hay cierta evidencia que esas fechas de comienzo y de terminación están cambiando, se hace más y más difícil manejar la sequía de la temporada seca. Y eso es autoridad del canal, son toda la agricultura, ganadería, todos tienen que manejar ese problema de la temporada seca y las sequías fuertes. Adicional al impacto que pueda haber en el ambiente y en las condiciones climáticas, ¿cuál sería ese impacto social y económico que se generaría en las comunidades a causa del cambio climático? Van a haber diferentes impactos. Primero, cambio de patrones de precipitación. Hay más tormentas y más sequías. Y eso realmente es impacto que todo el mundo se siente en Panamá. Aumento de temperaturas. Panamá siempre ha sido un país muy caliente, pero mientras que suben las temperaturas va a ser más y más difícil para las personas manejar el calor y las ondas de calor extremo. Y eso llega a cuestiones de salud, económicos, la gente va a estar usando sus aires más y más. La parte de la agricultura, los agricultores van a tener que cambiar prácticas, quizás cambiar semillas, quizás cambiar las cosechas que tienen. Todo el mundo va a tener que adaptar de una manera u otra. Ante este panorama, ¿qué acciones se deberían tomar? Pues no quiero decir al gobierno qué debe hacer, pero lo que se debe hacer siempre en general es primero proteger las comunidades más vulnerables. Se debe proteger los bosques, tanto bosques terrestres como los manglares en las costas, porque son los bosques que más van a ayudar en amortiguar los impactos, sobre todo en el control del agua que cae y también en las costas para proteger las costas contra erosión y cualquier otro efecto de aumento del nivel del mar. Esas serían mis sugerencias. ¿Esas acciones deben tomarse en este momento? ¿O cuándo? Ayer, porque los cambios que van a ocurrir van a ser grandes, extensos, y mientras más esperemos para empezar los cambios, más difícil va a ser. Y ese es el problema a nivel global. Si habíamos empezado como una especie de reducir nuestra producción de gases de efecto invernadero, que es la causa del cambio climático, si hubiéramos empezado hace 30 años, la cosa ya sería mucho más sencillo. Pero hemos esperado tanto tiempo que ya hemos llegado tan cerca a puntos de no regresar que va a ser mucho más difícil llegar a un punto que vamos a salvarnos de los impactos más graves. Entonces, mientras antes mejor.
Y también en cuanto a bosques, cuando se corta un bosque, puede durar décadas para recrecer. Entonces, empecemos ahora para proteger los bosques que tenemos y empezar a resembrar los bosques que hemos perdido. Hacia allá iba, hacia el tema de la biodiversidad. Panamá tiene una rica biodiversidad. ¿Estaría amenazada esta por el cambio climático? En este momento, Panamá no tiene muchos datos acerca de los cambios de biodiversidad. Hay algunas indicaciones que hay cambios. Por ejemplo, hay censos de aves que muestran que en los lugares del estudio en el área de Cuenca de Canal ha habido una reducción alarmante de la aviflora. Hemos visto cambios en las especies y clases de especies de árboles en el bosque. Por ejemplo, las lianas en los últimos 20 y 30 años son mucho más comunes que antes. No se sabe exactamente qué, pero se supone que tiene algo que ver con los cambios quizás en la concentración de CO2 o temperaturas. Nadie sabe en este momento. A lo largo, realmente la producción a nivel global es que la biodiversidad, sobre todo biodiversidad en áreas tropicales, va a ser el más amenazado de todo. ¿Considera usted que el cambio climático todavía es visto como algo lejano o no se le da la suficiente importancia? No, Panamá, el cambio climático está aquí, localmente está aquí a nivel global y antes, hace 20, 30 años, las indicaciones eran muy sutiles, muy pequeños, pero ahora se puede medir directamente que los cambios están ocurriendo y no son ahora pequeños, son grandes y van a ver cada vez más grandes en el futuro. ¿Es la gente, la población consciente de ello o todavía hace falta más educación al respecto? Siempre hace falta educación. Doy muchas presentaciones y entrevistas sobre el cambio climático y la gente siempre tiene preguntas. Lo que me da esperanzas aquí en Panamá es que no encuentro personas que dicen que no puede existir como ocurre en otros países. El panameño es muy aceptable a la información sobre el cambio climático y la necesidad de tomar acciones. Pero sí, hace falta comunicar esa información a todos los niveles, los adultos, niños, tomadores de decisión. Pero el mensaje está llegando. Finalmente, Steven, este no es solamente un compromiso, digamos, del gobierno, de los científicos, involucra a toda la población ese mensaje para que nos involucremos en este tema. Por supuesto, todo el mundo es parte. Panamá, aunque el gobierno dice que somos un país, unos pocos países con una producción negativa de CO2, todavía se puede hacer más como sociedad y como individuos. A nivel global, uno de los problemas claves es el consumerismo. La economía global, la economía de Panamá está basada en consumir cosas y cada cosa que consumimos en algún momento u otro está produciendo gases de efecto invernadero y debemos aprender de consumir menos. No necesitamos reemplazar ese celular cada 2 o 3 años. No necesitamos tomar todos esos viajes al extranjero todos los años. Consumir menos como individuos ayuda, aunque son gotas para Panamá, pero es como un compromiso social, moral que tenemos para combatir el cambio climático. Perfecto. Este ha sido Steven Patton, director del programa de monitoreo físico del Instituto Smithsonian para el diario Panamá América.